Ya, buenos días. ¿Me escuchan?
Ya, ahora sí que estamos conectados. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan ahora o no? Ya, ahora sí. Ya, estábamos con problemas de conexión, pero ahora parece que vamos a poder dar curso a la clase. Ya, espero mañana tenerles el resultado de los certámenes y ahí comentarlo, ¿eh? Por ahora vamos a seguir con lo que dice relación con nuestra materia. Nosotros empezamos a estudiar los elementos o factores de competencia. ¿Se acuerdan ustedes qué factores o elementos de competencia señalamos como factores o elementos de competencia absoluta? Ya, efectivamente entonces, los primeros factores que el legislador considera para dar competencia, y desde el punto de vista de la competencia absoluta, son, como bien indica ahí su compañera, es el factor materia, fuero y cuantía, ¿cierto? Vamos a verlos en particular. Nosotros ya señalamos o dijimos en términos generales que la materia se refiere a la naturaleza del asunto que va a estar en conocimiento de un tribunal, ¿cierto? Y así, fundamentalmente, la competencia sirve desde el punto de vista de la materia para hacer la primera gran división en los asuntos en civiles y criminales. Entonces, recuerden ustedes que desde el punto de vista de los asuntos civiles hay toda una serie de subclasificación, dentro de ellos todo lo que se contrapone a los crímenes o a los simples delitos, a las faltas que están tratados separadamente. Entonces, ahí ya tenemos un primer gran factor o elemento de división. Y adicionalmente, como veremos, la materia sirve para darle competencia a los tribunales especiales. Entonces, dentro de esta división en civiles y criminales, hay un elemento que es fundamental, que permite también otorgarle competencia a todos los tribunales con competencia especial, donde, donde se tiende o se va, digamos, a una competencia específica de cada juez o tribunal, que es justamente lo contrario que había al momento en que se crearon estos códigos, donde los tribunales tenían competencia común para conocer de toda clase de asuntos. Hoy día, claramente, eso va hacia la división desde el punto de vista primero de la naturaleza del asunto y después para dar competencia a los tribunales especiales. Hablamos de la materia en general, hablamos del fuero, ¿cierto? Que es la calidad o la investidura que puede tener ciertas partes en el proceso y que en virtud de ello les va a permitir que sean juzgadas por un tribunal diverso del naturalmente competente, también lo veremos, con todas las incertidumbres que nos genera, digamos, la aplicación de este elemento factor de competencia. Y en tercer lugar tenemos, o en primer lugar desde el punto de vista del estudio, es el factor cuantía, y la cuantía se refiere en general al valor de la cosa disputada desde el punto de vista de los asuntos civiles, y en materia criminal se refiere a la pena que el delito lleva consigo. Entonces, obviamente que las penas están señaladas en abstracto en materia de delito, y ahí vamos a ver nosotros qué factores o elementos van a variar o a hacer cambiar estas penas. ¿Por qué? Porque indudablemente que van a haber factores que van a ser causales de alteración de un delito en abstracto, ¿cierto? Habrán circunstancias agravantes, podrán haber circunstancias atenuantes y habrán también, en su caso, circunstancias
eximente de responsabilidad penal. Entonces, estos tres elementos van a ser los centrales desde el punto de vista de la competencia absoluta. ¿Qué nos va a permitir determinar? Ya vamos a volver a ello y algo habían consultado ustedes también en las últimas clases. Y por último, desde el punto de vista de la competencia relativa, el factor que la ley atribuye para dar competencia es el factor territorio. Y el territorio se refiere al lugar o al espacio físico donde ocurren los hechos para darle competencia al tribunal. Ahí ya vamos a ir más en particular, más en específico, ¿cierto? ¿Dónde se originaron estos hechos? ¿Qué factores atribuye la ley para poder dar competencia a un juez o un tribunal desde el punto de vista de la competencia relativa? Vamos entonces, en primer lugar, como estábamos viendo ya, con las reglas de la competencia absoluta. A ver, los factores o elementos de la competencia absoluta son aquellos que permiten determinar la clase, jerarquía y en algunos casos la categoría del tribunal que va a conocer de un asunto. Y valiéndonos de los factores o elementos de competencia absoluta, es decir, de la cuantía, de la materia y del fuero, ¿cierto? De manera entonces que van a ser, o nos vamos a referir aquí a normas procesales que van a permitir determinar por una parte la clase, por otro lado la jerarquía y en algunos casos la categoría del tribunal que va a conocer de un asunto. Esto ya lo habían consultado ustedes, digamos, a qué nos referíamos con la clase o jerarquía. Bueno, obviamente que en primer lugar desde el punto de vista de la clase entonces tenemos que ver la naturaleza del órgano jurisdiccional. Ya lo señalamos en la clase anterior, ¿cierto? Esto incluso el profesor Casarino es que lo detalla y nos sostiene, digamos, que vamos a ver ahí, o nos va a permitir llegar al órgano jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que el tribunal tendrá que ser algún tribunal ordinario, especial o arbitral. Es decir, desde el punto de vista de la clase, vamos a ir o volvemos a indagar la norma del artículo 5 del Código Orgánico. No hay duda que el artículo 5, por mandato constitucional, viene a ser la ley orgánica constitucional que específicamente se refiere a la primera parte de la organización de los tribunales en Chile, de acuerdo a lo que mandata el artículo 77 de la Constitución. Entonces, llegaremos ahí al artículo 5 y desde el punto de vista de la naturaleza del asunto, el tribunal será ordinario, será especial o será arbitral. En general, nosotros vamos a ver o nos vamos a referir a los tribunales ordinarios. Y de esa manera, entonces, de esa manera, vamos a atribuirle competencia ya a un tribunal distinguiendo unos de otros en la naturaleza del órgano jurisdiccional llamado a intervenir. En segundo lugar, en lo que dice relación con la jerarquía hoy día se establece fundamentalmente respecto a los tribunales ordinarios, ¿cierto? Y los tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial. Y recuerden ustedes entonces, cuando nosotros estamos hablando de los tribunales ordinarios, ¿qué característica o qué cuestión singular representan los tribunales ordinarios? Bueno, obviamente que una de ellas es que están establecidos en el Código Orgánico y en segundo lugar es la relación de subordinación o dependencia que tienen unos en respecto de los otros, de suerte tal que está esta organización jerárquica, tribunales ordinarios en Chile, ¿cierto? Donde tenemos a la cabeza la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, ¿cierto? Que la ley les otorga competencia, en algunos casos, para que ellos actúen como tribunales unipersonales, los tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de letra y juzgados de garantía, digamos, en la primera fase, porque ellos tienen la competencia contenciosa de primera instancia. Obviamente que hoy día la jerarquía vamos a ver desde el punto de vista también de la aplicación del factor o elemento cuantía, si incide como era hace algunos años en Chile o no, o si es un factor que tiene
fuerza a la hora de determinar la competencia absoluta de los tribunales. Y en tercer lugar, tenemos que considerar la categoría del tribunal. Recuerden ustedes, la categoría se va a dar dentro de una determinada jerarquía. Por ejemplo, esto ocurre hoy en Chile con los jueces de letra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los jueces de letra se pueden subclasificar, subdividir entre distintos jueces de letra. Tenemos los jueces de letra asiento de Corte de Apelaciones, por ejemplo, Concepción, jueces de letra comuna de capital de provincia, por ejemplo, Los Ángeles, y jueces de letras de simple comuna, ¿cierto? Por ejemplo, el juzgado de letras de Santa Juana, de Nacimiento, de Mulchen, de Coronel, de Arauco, Leu, Cañete, Tomé, etcétera. Entonces, dentro de ella hay esta suerte de subclasificación, pero dentro de la misma jerarquía. ¿Cuál jerarquía? Estamos hablando de los jueces letrados. Dentro de estos jueces letrados hay alguna distinción para darle competencia a un tribunal. No todos los jueces de letra tienen, digamos, dentro de esta jerarquía la misma categoría. Indudablemente que van haciendo los jueces, digamos, ellos van haciendo escuela, ¿cierto? Dentro de del ejercicio, de las funciones que ellos desempeñan, y van postulando a los cargos, obviamente que partirán primero por los jueces de letra de simple comuna, después de comuna de capital de provincia, y llegarán a los jueces de letra asiento de corte de apelaciones, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, que esto sirve para atribuir la competencia absoluta de los tribunales. Bueno, ya dijimos algunas características también de estos jueces, de esta división de los tribunales para los efectos de los tribunales ordinarios, ¿cierto? Estos factores o elementos de competencia, ya dijimos las distinciones o las diferencias entre la competencia absoluta y la competencia relativa. Señalamos también en la última clase que aquí no puede haber prórroga de la competencia. Dijimos que la prórroga solo se va a dar en materia contenciosa civil y referido solamente al factor territorio, como lo veremos más adelante, ¿cierto? Las normas o reglas de competencia absoluta son de orden público, está comprometido el interés general, de suerte entonces que estas reglas van a ser obligatorias desde el punto de vista del juez e irrenunciables desde el punto de vista de las partes. Entonces no permite la ley ahí que existan modificaciones de las mismas, por lo cual deberán ser entonces cumplidas, aplicadas, respetadas en cada uno de los casos que correspondan. Obviamente que estas son las normas de competencia absoluta. Aquí son los pilares fundamentales de la organización judicial en Chile, ¿cierto? Y de esta manera se permite la distribución de los diversos factores o a través de los diversos factores, digamos, de la competencia que va a tener cada uno de los jueces en particular. Bien. Bueno, las reglas de la competencia absoluta entonces nos van a permitir también cómo se hace el reparto judicial de los asuntos en Chile. Vamos a ver que hoy día esto ha variado. Antes se aplicaban sistemas de distribución de turnos, por ejemplo. Hoy día ya no corren la aplicación de los turnos, fundamentalmente o en general, de acuerdo a la regla del artículo 77 de la Constitución, ¿cierto? Que establece que la ley orgánica constitucional va a establecer una ley orgánica constitucional, va a establecer la organización, atribuciones y competencia de los tribunales. Entonces, obviamente que todo esto está regulado en general y está establecido dentro del Código Orgánico. Vamos a los factores o elementos de la competencia absoluta, que creo que por aquí fue donde quedamos la clase anterior. En primer lugar, entonces, hay que indicar que hay factores o elementos de competencia que prevalecen uno sobre otro. Así entonces, el fuero prevalece sobre la materia
y la cuantía, no obstante la discusión que ello genera en nuestro sistema. Desde el punto de vista de nuestra asignatura o de nuestro curso, nosotros a quien le aplicamos o le damos la singular importancia en la aplicación de los factores o elementos de competencia absoluta, no hay duda de que hoy día lo es la materia, como lo veremos. Vamos con la cuantía. La cuantía hay que distinguir en Chile. Y en Chile la cuantía hay que distinguirla desde un punto de vista de las reglas de índole civil y de las reglas penales, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo como aplicamos las reglas de la cuantía en materia civil, donde tenemos que ir al valor de la cosa disputada, y de la cuantía como se aplica en materia penal, porque ahí la ley va directamente a las penas, a la gravedad del delito que la pena tiene o trae consigo. Entonces, claro, tiene importancia, tiene incidencia, pero hay que pensar hoy día que en Chile la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en primera instancia, ya lo hemos dicho, tienen los jueces letrados. Como la tienen los jueces letrados, la cuantía no debiera ser un factor determinante al momento de incidir o determinar la competencia de ese tipo de tribunal. ¿Por qué? Porque por ley le corresponde a los jueces letrados, de manera que la plenitud de esa competencia la van a tener los jueces letrados ya de la aplicación de la cuantía. ¿Qué nos dice la ley en cuanto a la cuantía? A ver, en cuanto a la cuantía tenemos que aplicar dos reglas fundamentales. Primero, la regla del artículo 115 del Código Orgánico, que es la primera regla que nos distingue en materia civil qué ocurre con la cuantía. En los asuntos civiles la cuantía se determina por el valor de la acta disputada. Obviamente que nos estamos refiriendo al valor, ¿cierto? Desde un punto de vista monetario, el dinero, digamos, ¿cierto? Y el valor pecuniario del conflicto que llega a conocimiento de un tribunal. No hay duda que esto se refiere, digamos, a un aspecto netamente monetario y que tiene consecuencias económicas para los efectos de determinar el valor de la cosa disputada. Se dice que la cosa disputada es el objeto del juicio, ¿cierto? ¿Cuál será el objeto del juicio? Entonces va a ser ese beneficio jurídico que se reclama, ¿quién? Porque interpone su demanda, su acción, el demandante, y que va a pretender entonces que se le dé lugar en la sentencia que dicte ese tribunal. El problema en Chile, y no solo en Chile, sino que en los ordenamientos jurídicos en general, que en los asuntos civiles, digamos, estamos hablando solamente del valor pecuniario de la cuestión que es objeto o el objeto del juicio. Entonces, hay conflictos que sí son susceptibles de apreciación pecuniaria, pero hay otros que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, ¿cierto? Hay una serie de cuestiones que le vamos a poder asignar ese valor, en general las de carácter patrimonial, por ejemplo, las acciones de indemnización de perjuicio. Piensen ustedes las acciones de responsabilidad contractual, demandas de responsabilidad extracontractual, demanda por cobro de rentas impagas en los contratos de arrendamiento, demandas de indemnizaciones de perjuicio, demandas en materia de ejecutivas, que son los juicios ejecutivos son los que tienen una mayor incidencia dentro de la jurisdicción, ¿cierto? Un 70 o un 80% de los ingresos son cobros de peso. Juicio ejecutivo, demandas de cobro, ya sea porque no se pagó una deuda, ya sea porque se dejó de pagar algunas cuotas y porque en general, por ejemplo, estas están reflejadas en instrumentos privados mercantiles, como puede ocurrir con la letra de cambio, el pagaré o el cheque. Deudas que no se pagan, deudas que se cobran ejecutivamente en nuestro sistema procesal. Entonces, obviamente que van a ser susceptibles de apreciación pecuniaria, porque si la persona debe 100, debe 100. Si la deuda está reflejada en cuotas,
ya ha pagado varias cuotas, bueno, tenemos que decir que lo que vamos a demandar es la cuota no pagada, la número 10, de manera tal que el saldo de la deuda asciende a 50, por ejemplo, o 60. Entonces, eso nos va a permitir, ¿cierto?, desde el punto de vista de los conflictos, que vamos a poder determinar cuál es el valor de la cosa disputada. Sin embargo, dijimos que adicionalmente hay otros que no tienen valor. Por ejemplo, ¿cierto?, las acciones en general que persiguen la nulidad. Las acciones de reclamación por vicios no son susceptibles de determinar la apreciación pecuniaria de las mismas. Y hay muchas de estas acciones, ¿cierto? Acción de nulidad, acción de inoponibilidad, piensen ustedes respecto de terceros, acciones derivadas de derechos personales y de derechos de familia. Por ejemplo, muchas acciones derivadas en el campo de familia. ¿Qué valor le vamos a asignar? No podemos asignarle valor, ¿cierto? A lo único que podemos asignarle valor ahí es lo que dice relación con las pensiones alimenticias que puede determinar un tribunal, ¿ah? O con la compensación económica que tiene o que tiene acceso o derecho a alguno de los cónyuges. Pero lo demás no pueden asignarse valor en las accionalicias. Luego entonces la acción de divorcio no puede ser susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, si estamos diciendo, de acuerdo a la regla del artículo 115, que estas son susceptibles de apreciación pecuniaria, indudablemente que la regla del artículo 115, en su primera parte, no soluciona el problema. Pero, de aquellas que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, la ley tiene que establecer algunos otros mecanismos para asignarle la competencia al tribunal. Sí, existen reglas en nuestro ordenamiento jurídico que nos permiten, digamos, ver la forma cómo vamos a llegar a determinar la competencia entonces del tribunal. Si el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, vamos a la regla del artículo 115 en su primera parte. Pero si no es, tendremos que ver qué regla nos da el código o qué otros casos nos establece para poder determinar esa competencia de un tribunal. Bueno, insistimos entonces que hoy día, desde el punto de vista de la atribución de la competencia, los jueces de letra son los que tienen la competencia sin ir directamente a la cuantía, porque no hay otro. Antes existían los jueces de distrito y subdelegación, en virtud de los cuales la competencia podía variar de un tribunal a otro. Como ahora la tienen los jueces de letra, obviamente que la cuantía no puede ser determinante si el asunto tiene un valor económico, porque le va a corresponder a los jueces de letra. Pero hay otras cuestiones respecto a las cuales sigue teniendo mucha incidencia la cuantía. Por ejemplo, tiene incidencia para determinar el procedimiento aplicable. En Chile tenemos distintos procedimientos y así tenemos el juicio ordinario de mayor cuantía, el juicio ordinario de menor cuantía o el juicio ordinario de mínima cuantía. ¿Tiene incidencia? Por supuesto. ¿A qué se atiende? Al valor de lo demandado. Entonces, no todos los procedimientos van a tener la misma tramitación si su cuantía varía. La ley establece formas y modos, digamos, entonces, de dividir estas cuestiones y obviamente los procedimientos serán menos complejos si el asunto tiene una cuantía inferior. Luego tiene importancia entonces desde el punto de vista del procedimiento. En segundo lugar, tiene importancia también desde el punto de vista de la procedencia o no del recurso de apelación o de este medio de impugnación en relación a algunos procedimientos. Obviamente, no todos los procedimientos, desde el punto de vista de su cuantía, son objetos del recurso de apelación. Hay algunos que no van a ser materia de medio de impugnación por la vía del recurso de apelación. Sí por otras vías, pero no por la apelación. Entonces, obviamente que la cuantía va a incidir
va a incidir entonces en el grado jurisdiccional que podrá conocer un tribunal, si lo va a hacer en única instancia o si lo va a hacer en primera instancia. Y eso nos va a determinar inmediatamente si en contra de esa sentencia vamos a poder o no recurrir por la vía de recurso de apelación. Recuerden ustedes, o sepan ustedes, que desde el punto de vista de la tramitación de las faltas en Chile, por ejemplo, ante los juzgados de policía local, muchas de las resoluciones y sentencias que allí se dictan son en única instancia. Es decir, las faltas en esos procedimientos, el juez las dicta sin que proceda recurso de apelación. Por ejemplo, ¿cierto? Las faltas por conducir sin licencia de conducir, las faltas por pasar o por no respetar las normas del tránsito, etcétera, por ir a exceso de velocidad, esas se conocen por los tribunales en una instancia, por ejemplo. Y hay otras que desde el punto de vista del procedimiento también, como puede ocurrir con las demandas que van a tener una tramitación más concentrada, en el caso que esta sea el procedimiento ordinario de mínima cuantía, por ejemplo. Hay algunos que agregan que la cuantía también tiene importancia para regular las costas personales del juicio. Indudablemente que es distinto desde el punto de vista de un juicio si la demanda es por 100 o es por 1000, porque eso va a incidir, ¿cierto?, en que si se debe aplicar o se debe sancionar a una de las partes del juicio, las costas deben tener relación con la cuantía del asunto disputado. ¿Qué ocurre en materia criminal? Vamos a verlo. Vamos a ver otros casos, vamos a ver una serie de casos en general que establece el código, ¿cierto?, de los artículos 115 en adelante, pero primero veamos en general la aplicación de las reglas de la cuantía desde el punto de vista civil y penal. Primero, entonces, civil, la única distinción que tienen que ver ustedes es si el asunto es o no es susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Por qué? Porque, como dijimos, en materia civil, vamos al valor. Si es un asunto patrimonial, no hay duda. Si yo demando por 1000, esa va a ser la cuantía del juicio. Pero si demando de divorcio, no tengo cuantía. Por tanto, va a ser un asunto de cuantía indeterminada. La ley tendrá que decirnos qué pasa en los asuntos de cuantía determinada y lo veremos. Si el asunto es criminal en general, dijimos que la cuantía la vamos a determinar por el delito. Pero la cuantía vamos a atender a la pena que el delito lleva consigo. Es decir, aquí se va a la gravedad del asunto. Aquí la cuantía no tiene relación con el valor de la cosa, con el valor patrimonial, con el valor económico, sino que con ver si el asunto es grave, es más grave, es menos grave. ¿Cómo? Desde el punto de vista del delito. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los delitos en abstracto tienen asignada una pena. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a asignar la competencia a los tribunales. ¿Cierto? Veremos la gravedad del delito, pero para la cuantía lo vamos a determinar por la pena que el delito lleva consigo. Entonces tendremos que ver cómo gradúa la ley, cómo establece la gravedad del delito nuestro sistema procesal, conforme a lo que la ley establece. Entonces, esas dos reglas en materia civil y en materia penal son las que nos determinan la competencia de los tribunales. Ahora bien, yendo a la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aplicar en los casos que no es posible establecer la norma del artículo 115? ¿O cómo o qué formas establece la ley para aplicar la cuantía o para determinar la cuantía? Aquí la ley nos establece distintos criterios o formas para ir determinando la cuantía para darle competencia. Entonces, lo primero es que tenemos que dividir siempre, incluso para la forma de determinar la cuantía, tenemos que hacer la gran división desde el punto de vista de la naturaleza entre los asuntos civiles y penales.
En materia penal, ya les indiqué, para determinar la gravedad de un delito, se va exclusivamente a la pena objetiva. Es decir, a la pena que la ley sustantiva le asigna a un delito. ¿Qué pena? La pena en abstracto, tal como está en la ley. El delito de robo con fuerza tiene asignada esa pena, sin considerar ningún otro factor. Cuando ustedes estudian derecho penal, van a ver que hay circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ¿cierto? Lo que se conoce como el tipo penal. El tipo penal es en abstracto. Tenemos la conducta ilícita, esa conducta conlleva una sanción, conlleva una pena. En abstracto, no estamos considerando ninguna circunstancia que modifique la responsabilidad penal. Y siempre, en materia penal, ¿cierto? Pueden haber circunstancias que la modifiquen. Ya desde el punto de vista de la imputabilidad, responsabilidad o inimputabilidad desde el punto de vista penal, ¿cierto? De ahí partimos. Si es imputable, tenemos que ver entonces la gravedad de un delito. ¿Cómo determinamos la gravedad del delito? Solo con la pena. Entonces, cuando ustedes estudian en materia penal, van a ver que todos los delitos tienen en abstracto considerado una pena. El que comete hurto o robo con fuerza en las cosas o con violencia en las personas está sancionado con esta pena. Esta pena aumentará, se disminuirá en un grado según concurran las siguientes circunstancias atenuantes, modificatorias de responsabilidad penal, etc. En Chile, los delitos, desde el punto de vista de su gravedad, se clasifican por el tipo penal en crímenes, simples delitos y falta. Entonces, hay en una de estas tres formas, vamos a clasificar los delitos, ¿cierto? Crímenes será de mayor gravedad, simples delitos, algo menor, y falta, digamos, será incluso la tercera fase desde el punto de vista entonces de la gravedad de los delitos. Y así lo establece y reconoce nuestro sistema penal en Chile. Así lo establece el artículo 21 del Código Penal, donde divide, digamos, los delitos según su gravedad, como hemos dicho, crímenes, simples delitos y falta, y también lo reconoce el, nuestro código orgánico, ¿cierto?, para la división que estamos haciendo de la competencia de los tribunales. ¿Por qué? Porque el artículo 132 del Código Orgánico dice que para determinar la gravedad o levedad en materia criminal se estará a lo dispuesto en el Código Penal. Es decir, los delitos según su gravedad, pues los delitos según su gravedad nos vamos a ir a determinarlo. ¿Dónde? Al Código Penal. Esa remisión al Código Penal la hace el artículo 132 del Código Orgánico. 132 del Código Orgánico que nos remite al artículo 21 del Código Penal. El Código Penal, ¿cierto?, va a clasificar entonces los delitos desde el punto de vista de su gravedad. Entonces, ¿dónde vamos? Porque ya sabemos que tenemos que irnos al Código Penal primero. Vamos al Código Penal, vamos a la regla del artículo 21. Y ahí nos vamos a ver o vamos a determinar a quién le vamos a dar competencia desde un punto de vista penal. Entonces, lo que siempre les dije yo al comienzo del curso, ustedes en definitiva tienen que ser capaces de determinar desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal dónde van a ingresar la demanda, a qué tribunal específico dónde van a presentar su demanda. Y si es en materia penal, qué tribunal en materia penal va a conocer de la querella que ustedes quieren interponer. Veamos. ¿Qué nos dice a este respecto el Código Orgánico desde el punto de vista de la gravedad de la pena? Primero, nosotros todavía no hemos estudiado los tribunales en particular, que va a ser lo que nos queda como comunidad, digamos, ¿cierto?
Primero, pero sabemos que esto está regulado en el Código Orgánico. ¿Por qué? Porque el artículo 5 ya nos dijo que desde el punto de vista del tribunal, los tribunales los dividíamos en ordinarios, especiales o arbitrales. Los ordinarios están regulados en el Código Orgánico. En materia penal, entonces, si hay tribunales ordinarios, tenemos que irnos al Código Orgánico. ¿Qué nos dice el Código Orgánico? A este respecto, el Código Orgánico establece la primera regla en el artículo 14, letra D del Código Orgánico. Cuando veamos nosotros la competencia de un juzgado de los jueces de garantía, vamos a ver ahí de qué asuntos conocen estos jueces de garantía, o sobre qué tienen incidencia, sobre qué intervienen. Pero aquí estamos determinando la gravedad del delito para los efectos de la pena y darle atribución o competencia a un tribunal. Si el hecho materia del asunto penal es una falta, las faltas en materia penal son de competencia de los juzgados de garantía. De acuerdo a al artículo 14, letra D. Entonces, si el hecho desde el punto de vista de materia del asunto penal es una falta, la competencia la van a tener los juzgados de garantía. Hay otras faltas que son conocidas hay otras faltas que van a ser conocidas, digamos, por los juzgados de policía local, como ya les he dicho. Pero eso no incide en nuestros cursos. Nosotros no vamos a estudiar las faltas desde el punto de vista de la ley del tránsito, por ejemplo, que es de competencia de los jueces de policía local. Aquí estamos viendo las faltas desde el punto de vista eh, de la pena, ¿cierto? En materia penal, los delitos se clasifican en crímenes, simples delitos y falta. Si es falta, como sea, juzgado de garantía. Pareciera que tiene que ser el juzgado de garantía, porque no hay otro tribunal en materia penal. O es juzgado de garantía o es tribunal de juicio oral en lo penal. Luego las faltas, artículo 14, letra D, son de competencia de los juzgados de garantía. No son solo de competencia de los juzgados de garantía las faltas, como vamos a volver sobre ello. Si es falta, ustedes se van al artículo 14, letra D. Significa que va a conocer el juzgado de garantía. Pero, si el hecho materia del asunto penal es un crimen o un simple delito, la competencia le va a corresponder en general al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. ¿Por qué? Porque tenemos también la regla del artículo 18. Y el artículo 18 nos da la competencia a los tribunales de juicio oral en lo penal. Y así, el artículo 18 establece, así como el 14 nos dice los juzgados de garantía, el 18 se refiere al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Y nos dice que corresponderá a los tribunales de juicio oral en lo penal, letra A, conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas a simple delito cuyo conocimiento y fallo corresponderá a los jueces de garantía. Luego, en principio, en abstracto, si es constitutiva una falta, juzgado de garantía. Artículo 14. Si es constitutivo de un crimen o un simple delito, va a corresponder al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. En general, porque ya nos dice el artículo 18, letra A, que hay determinados simples delitos que pueden ser eventualmente de competencia también de un juzgado de garantía. Obviamente que va a tener incidencia la gravedad del asunto, como en la pena en abstracto. Con la pena en abstracto, ¿cierto? Porque a esa persona que cometió el delito va a tener que ser juzgado y llegar a la sentencia en materia penal. Y vamos a tener que seguir con el juicio respectivo. Antes de eso, ¿cierto? Vamos a tener que asignarle competencia a un tribunal. ¿Cómo se la vamos a asignar? Por la gravedad del delito. Si es crimen, si es simple delito o si es falta. Está clara entonces la determinación desde un punto de vista penal, que solo vamos a determinar la competencia desde el punto de vista de la gravedad del hecho. Crimen, simple delito y falta, pero en abstracto.
en general los crímenes y simples delitos son... Vamos a volver sobre eso porque vamos a estudiar los tribunales en particular y vamos a estudiar la regla del artículo 14 y 18 del Código Orgánico, pero el artículo 18 en su letra A nos dice que eh, desde el punto de vista del tribunal de juicio oral en lo penal, ¿cierto? Tribunal, ahora estamos distinguiendo qué ocurre con los tribunales de juicio oral en lo penal, nos va a decir que a esos tribunales le corresponde la competencia a las causas por crimen o simple delito. Artículo 18, Tribunal de juicio oral en lo penal, salvo aquellas relativas a simples delitos que el conocimiento y fallo le puede corresponder eventualmente a un juez de garantía. Pero en abstracto tenemos que dividirlo. Crímenes o simples delitos, Tribunal de juicio oral en lo penal, artículo 18. Falta, artículo 14, juzgados de garantía. ¿Qué ocurre ahora en materia civil? Ya dijimos en abstracto, ¿cierto? La regla del artículo 15, que era, dijimos desde el punto de vista civil, que era el valor de la cosa disputada. Ahora, ¿cómo vamos a determinar este valor? Formas de determinar la cuantía, como dijimos. ¿Cómo lo vamos a hacer en materia civil? Para determinar el valor a que nos lleva el artículo 115 de la cosa disputada del Código Orgánico, el Código Orgánico también establece normas que permiten fijar la cuantía. Precisamente a muchos casos que es dudoso. ¿Cómo lo determinamos? ¿O cómo establecemos el valor? Si la ley no lo dice. O no es susceptible de apreciación pecuniaria, por ejemplo. No tiene un valor asignado en sí. ¿Qué establece el código? Nuestro código. Primero dijimos que distinguíamos si el asunto era o no era susceptible de apreciación pecuniaria. Esa es la gran distinción que hace en materia civil el Código Orgánico. Primero, si el asunto entonces no es susceptible de apreciación pecuniaria, significa que ese asunto va a tener una cuantía indeterminada. Pero la ley que dijo, los asuntos de cuantía indeterminada se reputan como asuntos de mayor cuantía. ¿Y quién tiene la competencia en los asuntos de mayor cuantía? Los jueces de letra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley tuvo que establecer algún sistema, alguna regla para poder determinar o llegar a ese valor de la cosa disputada. Si no era susceptible de apreciación pecuniaria o se trata de asuntos de cuantía indeterminada, la ley va a la naturaleza de la materia y le dice, desde el punto de vista de esa naturaleza, si es susceptible de apreciación pecuniaria, el asunto se reputa de mayor cuantía. Así lo establecen los artículos 130 y 131 del Código Orgánico. ¿Qué significa eso entonces? Que lo vamos a tramitar conforme a las reglas del procedimiento de mayor cuantía. Y el procedimiento de mayor cuantía en Chile es el más importante desde el punto de vista de los procedimientos civiles. Y ese procedimiento, ¿por qué es tan importante si no es susceptible de apreciación pecuniaria que lo reputamos de mayor cuantía? Porque nos hace procedente el recurso de apelación. El juicio ordinario de mayor cuantía es un juicio ordinario que se tramita en primera instancia. Si es en primera instancia, entonces es susceptible el recurso de apelación. Ahora bien, si el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, la ley establece una serie de cuestiones para determinar la cuantía. Si ya es susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Por qué? Porque sabemos que si es susceptible de apreciación pecuniaria, vamos al valor de la cosa disputada. Pero aún así, la ley, en cuanto a la forma de determinar la cuantía, establece una serie de cuestiones o una serie de reglas. Bueno,
Si no es susceptible de apreciación pecuniaria, muy importante las reglas de los artículos 130 y 131 del Código Orgánico. Hay que ver, conocer y saber esas reglas en general. Veamos, ¿qué nos dice el artículo 130, por ejemplo? Para los efectos de determinar la competencia, ¿se reputarán de mayor cuantía? Entonces la ley va a la naturaleza de la materia, o desde el punto de vista de la materia. ¿Se reputarán de mayor cuantía? Hay una ficción del legislador, ¿cierto? Para determinar la competencia se reputa como que fueran de mayor cuantía, y ya sabemos que los asuntos de mayor cuantía son de competencia de los jueces letrados en Chile, por ejemplo. Se reputarán de mayor cuantía los negocios que versen sobre materias que no están sujetas a una determinada apreciación pecuniaria. Entonces, si el asunto no es susceptible de apreciación pecuniaria, la ley lo reputa como de mayor cuantía, de acuerdo a la regla del artículo 130. ¿Qué casos no son susceptibles de apreciación pecuniaria? ¿O qué casos se reputan de mayor cuantía? Veamos algunos. Primero, las cuestiones relativas al estado civil de las personas. Todo lo que tenga que ver o incidencia con el estado civil de las personas se reputan de mayor cuantía. Importancia hoy día relativa, porque hoy día los asuntos digamos, del estado civil en general de las personas, las acciones derivadas, aquello del lugar, se tramitan ante los jueces de familia. En los que no tienen división de competencia, los jueces de letra, el mismo juez de letra, digamos, tiene que tramitar los asuntos de competencia en tribunal de familia, porque no lo hay ahí, en todos los tribunales. Primero, entonces, las cuestiones relativas al estado civil de las personas se reputan de mayor cuantía. Segundo, las relacionadas con la separación judicial o de bienes entre marido y mujer, o de crianza y cuidado de los hijos. Todas las acciones relativas a la separación judicial, ¿ah? Se quieren separar el matrimonio hombre-mujer, esa separación se reputa de mayor cuantía. Y todas las cuestiones que incidan en los bienes, liquidación de una sociedad conyugal, que incidan en la liquidación de los bienes o de los bienes entre marido y mujer, la administración de los bienes o la crianza y cuidado de los hijos. Tercero, las que versen sobre validez o nulidad de disposiciones testamentarias, juicios sobre petición de herencia o sobre apertura o protocolización de un testamento y demás relacionadas con la apertura de una sucesión, también entonces se reputarán de mayor cuantía y van a ser conocidas por los jueces que conocen el procedimiento ordinario de mayor cuantía. ¿Cuál es el procedimiento ordinario de mayor cuantía? ¿Qué jueces conocen ese procedimiento ordinario? Los jueces letrados. ¿Por qué? Porque ellos tienen la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en primera instancia. Quiero que vayan aprendiendo a hacer esa suerte de razonamiento. Materia civil. La ley nos va al valor. Solo el valor pecuniario. ¿Cómo determinamos este valor pecuniario? Si es susceptible de apreciación pecuniaria, tenemos la mitad de los asuntos. Vamos al valor que nos da. Si no es susceptible, nos vamos a la regla del artículo 130. ¿Por qué? Porque la ley en una ficción dice ese asunto se va a reputar de mayor cuantía. Si no es susceptible de apreciación pecuniaria o es de cuantía indeterminada, se reputan como si fueran de mayor cuantía. Cuestiones relativas al estado civil de las personas, las relativas a la separación judicial o de bienes de marido o mujer, crianza y cuidado de los hijos. Las cuestiones sobre validez o nulidad de disposiciones testamentarias, petición de herencia o sobre apertura o protocolización de un testamento y demás relacionadas con la apertura de la sucesión. Después la ley nos va a decir dónde se hace la apertura de la sucesión, es decir, dónde se da inicio a los procedimientos respecto de una persona que murió, ante qué tribunal. Ya nos está dando reglas el artículo 130. Por último, las referidas al nombramiento de tutores o curadores, a la administración de estos funcionarios, a la responsabilidad. Entonces tenemos grandes o tenemos
4 grandes materias, ¿cierto? 4 grandes materias referidas a competencia. O vamos a revisar mayor estado bien, ¿cierto? Crianza, cuidado de los hijos. En tercer lugar, en materia testamentaria o en materia sucesoral. En materia sucesoria, tenemos que ir a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias en un testamento. ¿Quién reclama un testamento? Hay 4 hijos, herederos, resulta que todos se lo dejan a uno solo. Hay asignaciones que son forzosas, que, digamos, el causante debe habérselas dejado a todos los hijos, a lo menos en una parte. Bueno, y las relativas al nombramiento de tutores o curadores, administración de estos funcionarios, responsabilidad o excusa. Artículo 130, hay que verlo. Artículo 131 también, se reputarán también en todo caso con materias de mayor cuantía, el derecho al goce de los réditos de un capital acensuado. El contrato de censo, las cosas producen frutos, esos frutos o esos intereses que genera la cosa, ¿cierto? ¿Quién tiene derecho a darlo? Bueno, eso, todas esas materias se reputan de mayor cuantía también de acuerdo a la regla del artículo 131. Y las cuestiones relativas a las quiebras y a los convenios entre deudor y acreedor, hoy día reorganizaciones empresariales que recién han sido modificadas las leyes, también se reputan entonces de mayor cuantía y por tanto van a ser conocidas por esos jueces letrados. Ahora bien, importante entonces ver y estudiar las reglas de los artículos 130 y 131. Vimos ahí lo que incide si el asunto no es susceptible de apreciación pecuniaria. Ahora, si el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, hay una serie de reglas que da el Código Orgánico, según el tipo de juicio, las pretensiones, la cantidad de partes, etc. Hay reglas que son, ¿cómo decir que hay reglas que son, claro, que no tienen ninguna dificultad? Entonces ustedes se van a dar que son absolutamente lógicas y que obedecen a veces al sentido común más que una regla particular de competencia. Por ejemplo, veamos, juicios derivados del contrato de arrendamiento. Ustedes van a tener que estudiar, o sea, van a tener que leer estas disposiciones. No se les van a preguntar en particular, pero deben saber, ¿cierto? ¿Qué materias a lo menos regula el código? Estamos diciendo que en materia de juicios derivados del contrato de arrendamiento, la ley establece algunas reglas en el artículo 125 y siguiente. Si son juicios de contrato de arrendamiento, la ley distingue diversos juicios. Hay juicios que se denominan de desahucio o juicios de restitución de la cosa arrendada y juicios de reconvención. A ver, los juicios de desahucio, los primeros, tienen por objeto poner término a un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Quiero que termine este contrato de arrendamiento y quiero recuperar el bien arrendado. Los juicios de reconvenciones de pago tienen lugar por el falta de pago de las rentas acordadas. Y además, no solo que se pague las rentas acordadas, sino que además el saldo, ¿cierto? El saldo insoluto, por ejemplo, convenía durante un año, pagó 2, está debiendo 3 y debe 7 más, por poner un ejemplo. En los juicios de desahucio y de restitución, la cuantía se determina por el monto de las rentas convenidas para cada periodo de pago. ¿Ya? Juicios de desahucio que tienen por objeto poner término a un contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el valor de la cosa diputada? El valor de una renta. Si el juicio es de reconvención, o sea, de restitución, hay juicios de restitución en materia de arrendamiento. Oiga, yo quiero recuperar mi casa, quiero recuperar mi departamento. Si es de restitución, se determina por el monto de la renta de cada periodo de pago. Esa es la cuantía. Un mes. Generalmente la cuantía se ve por mes. En los juicios de reconvención, la cuantía se determina por el monto de todas las rentas insolutas.
Esto yo no se los voy a preguntar en detalle, pero deben saber ustedes que hay un tratamiento diverso según sea el tipo de juicio de arrendamiento. ¿Qué ocurre si en un juicio son varios los demandados dentro de un juicio? Si hay varios demandados, el artículo 122 del Código Orgánico nos da la regla. Dice que el valor total de la cosa o cantidad de vida determina la cuantía, sea la obligación solidaria o no. Es lo mismo. Valor total. Estamos demandando por 100. Veremos si hay un demandado, 2, 3, 4, 5 o 6, o si la obligación es solidaria. Vamos a ver el día de mañana, ustedes van a estudiar obligaciones. Las obligaciones pueden ser divisibles o pueden ser solidarias, que todos ligados al pago, como si fueran uno. Entonces, si hay varios demandados en un mismo juicio, hay que estarse al valor de la cosa o cantidad de vida total para demandar la cuantía. Ya, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a seguir con estas reglas de cuantía en materia civil. Continuamos la otra hora.